Buenos días, vamos a dar inicio con la materia de derecho. El tema que vamos a abordar es Estado, país y nación. Generalmente llegamos a nosotros a considerar estos tres términos como sinónimos, como si el Estado fuera un país, el país un Estado, una nación. Pero el que nosotros lo lleguemos a utilizar como sinónimos es algo erróneo, pero vuelvo a repetir, es algo muy común. El Estado es un término más, se puede decir, objetivo y concertado. Un Estado se establece dentro de lo que son los límites geográficos y básicamente está conformado por instituciones políticas. En este caso nosotros podemos ver cómo se rigen estas instituciones por lo que es el marco legislativo y administrativo. Siendo esto en muchos casos la Constitución su principal corpus legislativo. Podemos decir que estas definiciones se establecen de manera muy clara y podemos decir que el Estado pudiera ser Bélgica, pudiera ser Australia, pudiera ser México. Son estados, pero también podemos decir lo mismo de Texas o de Quintana Roo, que pertenecen a un país. Y aquí es donde nosotros debemos detenernos a reflexionar la subdivisión que existe entre un estado soberano o un estado que se encuentra asociado en sí. Son situaciones diferentes. La cuestión de soberanía es fácil que nosotros la podamos plasmar y entender. El estado soberano es aquel que posee libre y total independencia, tanto política como económica, y por lo tanto no debe rendir cuentas ante ningún ente superior económico. Y por otro lado podemos decir que se encuentra la libre asociación de estados, en el cual podemos citar un ejemplo muy claro con lo que es la OTAN. Por otro lado se encuentra la libre asociación de estados, un ejemplo, Estados Unidos de Norteamérica, que ya en el nombre nos lo muestra por sí mismo. La idea principal de la libre asociación es que estados que comparten historia, cultura o simplemente intereses económicos en común cedan parte de su independencia y de su soberanía en busca de que obtengan una mayor fortaleza. Por lo que si nosotros pensamos en lo que es la descentralización estatal, esta está altamente relacionado con lo que es esta materia de derecho. El nacimiento de un Estado moderno surgió en el siglo VII, donde hubo aportaciones de Locke del Estado liberal, pero no fue sino hasta el siglo XVIII y principios del siglo XIX, donde nosotros podemos ver cómo surge un Estado moderno sustentado, cualquier Estado está sustentado en una Constitución y en las ideas de Estados Unidos y de Francia. Estas ideas surgieron al calor de las revoluciones que hubo. Aquí tiene mucho que ver lo que son los liberales franceses, quienes de alguna manera participaron de manera activa para lo que es la formación del Estado. Por lo que respecta a lo que es un país, aquí sí, sin duda alguna, país y Estado son prácticamente idénticos. Podemos decir que en su definición la idea de país es un poquito más ambigua y puede desechar o recoger elementos que el Estado no abarca. Así como el Estado se sustenta en torno al marco normativo y jurídico, la idea país se sustenta sobre esto mismo,
pero a su vez incluye todo lo referente a la cuestión de índole histórica. Y aquí es donde también debemos hacer un alto para ponernos a reflexionar y a pensar básicamente cómo hay regiones que reciben ese apelativo de país, pero que carecen de independencia política y administrativa. Uno de los, yo creo que de los casos que nos llegan a la mente en este sentido es el País Vasco. Aquí esta comunidad está integrada o íntegra dentro de lo que es geográficamente España, y por lo tanto podemos decir que no es un país independiente ni goza de las libertades de un país soberano. Es el punto en donde chocan las definiciones de Estado y de país, ya que no todos los países son Estado. La cuestión de ser nombrado y reconocido como país es capital para aquellas regiones que tienen aspiraciones independientes. Pero son pocos los países que se llegan a encontrar como son los vascos. No todos están en esa situación, y por lo que respecta a lo que es una nación, es el punto donde las fronteras se puede decir que son más difusas, pues la idea de naciones es el elemento más discordante entre todos. La nación podemos decir que emana de la idea del pueblo, de un conjunto histórico, cultural, y también ahí podemos contemplarlo de índole religioso. Las naciones no tienen necesariamente que entrar dentro de lo que consideramos los límites geográficos. Nación es un término polisemántico y vaporoso a lo largo de la historia. Por ejemplo, tenemos lo que es la nación política, que esta figura dentro de lo que es el siglo XIX, que debe incidir en ese momento con lo que se considera la soberanía nacional, pues es el pueblo que está integrado dentro de lo que son las fronteras físicas, donde reside el poder, que se ejerce a través del gobierno, que es quien rige al Estado. El apelativo nación está muy presente en la cuestión de índole político y administrativo de los estados. Es un caso muy relevante en lo que es la Constitución, y lo establecen así algunos artículos. Que tengan excelente día.